Hola, aquí va otro texto de mi libro Psicosociales Breves, titulado Crítica de la vida cotidiana. Lo escribí allá por el año 2009 y bueno, le he hecho unos cuantos agregados para la presentación que ahora estoy haciendo. Eh, Comencemos con algunas frases de Erich Fromm que me parecen muy significativas para el tema que vamos a tocar. Decía, el hombre es el único animal para el que su propia existencia es un problema que debe resolver. O la mayoría de la gente muere antes de nacer. La creatividad significa nacer antes de morir. Y también nos decía Erich Fromm, morir es patéticamente amargo, pero la idea de morir sin haber vivido es insoportable. Es decir, que algo tenemos que hacer con nuestra vida cotidiana y precisamente podemos empezar con una crítica a nuestra propia vida y luego, como psicólogos sociales, poder trabajarla en los grupos en los que nos toca intervenir. Allá por el año 2009 fui invitado por la Escuela de Psicología Social de Pilar, una de las escuelas de Construyendo Alternativas, y en esa charla, en ese encuentro, comencé haciendo referencia a nuestras condiciones concretas de existencia, con sus vínculos, sus redes sociales y culturales específicas. La psicología social se propone precisamente como una crítica de la vida cotidiana, asumiendo una permanente indagación-acción del acontecer diario, esa indagación-acción de la que nos hablaba Kurt Lewin. Crítica de la cotidianeidad, crítica, digamos, en tanto análisis objetivo de la vida diaria, de la vida cotidiana. Lo supuestamente obvio puede ser lo más desconocido para nosotros mismos. Lo supuestamente obvio puede ser lo más desconocido para nosotros mismos. Fíjense que nosotros solemos hablar de adaptación activa a la realidad y su opuesto, que uno diría adaptación pasiva a la realidad. Bueno, precisamente esta adaptación pasiva es incorporar acríticamente las normas y los valores, incorporarlos a la vida de uno sin cuestionamiento y tampoco sin saber mucho por qué los incorporamos ni cuándo. En aquel entonces, en esa charla, dije que la tarea del operador psicosocial comprende la investigación de la realidad en la que estamos inmersos para esclarecer y esclarecernos en la explicitación de lo oculto, de lo que está tanto implícito como latente. En dicha labor somos al mismo tiempo actores y espectadores respecto del objeto de conocimiento que abordamos desde las diferentes matrices de aprendizaje que hacen a nuestra subjetividad singular. Ahora que estoy acá leyendo actores y espectadores, recuerdo que en algún otro video hablo
precisamente de lo que es ser un especta-actor, ¿sí? Uniendo ambos términos, ¿no? El de ser espectadores y actores. De allí entonces la importancia de ir logrando una objetividad creciente al abordar las diferentes relaciones sociales en las que operamos. Lo psíquico tiene carácter social e histórico, pues somos sujetos de necesidades en intercambio permanente con el medio. Continuaba entonces diciendo que para cada uno de nosotros el mundo es el que vivimos con los otros, con los demás, nada menos que el implacable interjuego del ser humano y su universo. Decimos que a cada organización social y a cada época histórica le corresponde un tipo puntual y concreto de vida cotidiana, que suele estar presa de tradiciones y costumbres que no cuestionamos. Implica además una reiteración de acciones en una distribución diaria del tiempo, realidad que está en un continuo cambio y movimiento de tal magnitud que suele invitarnos a una permanente no reflexión. Vivimos muchas veces asumiendo aspectos en una permanente no reflexión sobre eso que nos acontece, que nos acaece. La aceptación acrítica de las normas y los valores dados hacen a lo que los psicólogos sociales denominamos adaptación pasiva a la realidad. Fíjense que muchas veces solemos decir los argentinos somos así. La vida cotidiana surge de diversas formas, ¿sí? Ana Pampliega de Quiroga pone el ejemplo claro de un pastor de cabras en Purmamarca, Jujuy, una tejedora de telar de Santa María, Catamarca, un obrero rural de un pueblito de La Pampa, un ingeniero de planta de un centro urbano. Todos son argentinos, todos forman parte de un mismo pueblo, de una misma formación histórico-social. Sin embargo, la interpretación de lo real es distinta, como lo son sus estilos de aprendizaje, de comunicación y vinculación, su organización familiar, su manejo del tiempo, etc. Es decir, si bien estamos en un mismo país, si uno es un psicólogo social operando en cada uno de estos aspectos, se encontrará con una realidad muy distinta. Son las experiencias concretas, la acción y la praxis las que determinan la subjetividad. Queda así planteado el carácter social e histórico de lo psíquico. Obviamente hablamos que aparte somos sujetos productores y producidos. Ya venimos producidos y a la vez en el transcurso de nuestra vida nos vamos convirtiendo en productores. Muy por el contrario, desde nuestra profesión intentamos dilucidar los prejuicios y los preconceptos en los que cada uno de nosotros está atrapado. No se puede crecer si permanecemos rígidos y cerrados en nuestro propio círculo de opiniones. Uno podría decir en nuestras propias ideologías. También hay que tener en cuenta que aparte de hablar de ideologías, uno debería hablar también de algo así como una practicología, porque
es difícil hacer coincidir lo ideológico con la práctica. Ya lo dice el dicho, haz lo que yo digo, pero no lo que yo hago. Es decir, tener una ideología y una practicología acorde, bueno, lleva su tiempo y habrá que ver si lo podemos lograr. Adaptarse activamente a la realidad será entonces hacerse cargo de los propios procederes estereotipados como el único modo de que otro sentido pueda resurgir en lo diario, en lo cotidiano. Siempre será importante cómo recepcionemos lo imprevisible, lo inhabitual o el contratiempo, en aquello que cada día nos sucede, lo que nos ayudará decididamente a convertirnos en verdaderos agentes del cambio social planificado. En aquel entonces, en Pilar, hablamos de dos experiencias concretas que tenían que ver con lo cotidiano y que tenían que ver también una forma de conocer cómo trabajaba y cómo operaba Enrique Pichón Rivière, ¿no? Él hablaba de sacar el consultorio a la calle. No olvidemos que él era psiquiatra, luego fue uno de los fundadores de la APA, de la Asociación Psicoanalítica Argentina, y él se convirtió en un relevante psicoanalista para finalmente ser el creador de la psicología social argentina. Como psicoanalista, él decía que ellos eran cafillos de la angustia, porque trabajaban adentro de un consultorio encerrados y precisamente lo que él quería era salir a la calle, al campo. Y precisamente fue el quien impulsó lo que en psicología social conocemos como la experiencia Rosario. Es decir, precisamente ahí en esta charla hice referencia a la experiencia Rosario, donde los asistentes nada sabían de ese hecho casi mítico para nuestra disciplina. Los que estaban ahí escuchándome no conocían este tema. Fue concretamente una experiencia de laboratorio social, un trabajo comunitario que se centró nada menos que en la cotidianeidad de esa importante ciudad industrial de la provincia de Santa Fe, allá por el mes de junio de 1958. Enrique Pichón Rivière fue el coordinador general y el IADES, Instituto Argentino de Estudios Sociales, fue la institución que organizó los 3 días dedicados a pensar y discutir Rosario. Fueron muchas personas las asistentes y se formaron grupos con una concepción de la investigación social como indagación operativa. Otra experiencia social llevada a cabo por el creador de nuestra disciplina fue el llamado baile de la computadora, organizado en el año 1966, en el por entonces famoso boliche bailable, ¿no?, nocturno Mau Mau. Pichón Rivière repartió un cuestionario entre las parejas asistentes que éstas debían responder, para luego volcar esos datos a una computadora que procedería a seleccionar a 100 parejas según ciertos criterios de afinidad preestablecidos. Las parejas ideales, individualizadas por la máquina, por la computadora, en nada coincidieron con las parejas de carne y hueso que se dispusieron a disfrutar del juego colectivo propuesto. Nuevamente vemos aquí al laboratorio social como un dispositivo de investigación. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Ninguna pareja de las que se presentaron a jugar dio
que eran compatibles entre sí y las compatibilidades aparecían entre miembros de distintas parejas. No es nada fácil analizar la vida cotidiana. Vemos hoy, por ejemplo, la incidencia que tienen los grandes medios de información o de desinformación en nuestra vida cotidiana. Uno hoy enciende la TV, el televisor, y si cambia de un canal a otro, de uno, no más de uno, se va encontrando con distintos países. Es decir, cambia de un canal al siguiente y rápidamente pasa de estar en dos países distintos. Obviamente, esto nos dice a las claras que atrás de esta información, desinformación, no está la verdad. Habrá que ver nosotros, al mirar todos los canales, si nos podremos hacer una idea de cuál será una aproximación, una objetividad creciente a lo que está ocurriendo. Yo creo que era Alfredo Moffat que señaló en algún momento que encender el televisor mientras almorzamos en familia, mientras cenamos en familia, es como si uno tiene un tío loco en la familia, es como si uno lo dejara al tío loco comandar la reunión. Estamos todos callados viendo el televisor y dejamos que él comande la reunión con una tremenda locura que lo habita. Y nosotros, en vez de interactuar entre nosotros, de alguna manera le hacemos caso a este tío loco, encendido, que nos dice lo que es y lo que no es. Ernesto Sábato hablaba, algún texto que leí de él, ahora no me recuerdo cuál, pero de los últimos, hablaba que la luz que emana del televisor y que nos encandila, nos lleva a ser como insectos que ante la luz nos tiramos contra la pantalla, nos golpeamos contra la pantalla una y otra vez, encandilados y atontándonos cada vez más con los contenidos de este aparato que domina nuestras vidas, que hace a nuestra vida cotidiana. Desde la psicología social, bueno, investigamos todo esto. Henri Lefebvre decía que indagar la profundidad sin misterio de la vida cotidiana se trata de penetrar en la apariencia para alcanzar la esencia de los hechos. Es decir, la idea es penetrar en la apariencia para alcanzar la esencia de los hechos, ¿sí? Y poder indagar en la profundidad con misterio de la vida cotidiana, no aceptarla sin misterio. También tenemos, si uno recuerda a Michel Foucault, cuando hablaba en vigilar y castigar, es decir, hay toda una sociedad que pretende tenernos vigilados y castigados y acorde a los parámetros que la sociedad nos ofrece, desde la educación, desde la salud, desde la penitenciaría, desde el orden judicial. Es decir, es todo un aparato, ese panóptico que nos está mirando permanentemente para ver qué hacemos o qué no hacemos. Y ahora podríamos citar a un filósofo surcoreano que escribe en lengua alemana, joven, cerca de 60 años de edad, que es Byung-Chul Han, que un poco, para mí, un poco siguiendo a Foucault, diría que en esta sociedad del cansancio y en esta sociedad del rendimiento, buscando un sujeto del rendimiento, ese sujeto que se explota a sí mismo
y cree que se está realizando. Es decir, de alguna forma ya no necesitamos un otro que nos controle. Nos controlamos nosotros mismos a nosotros mismos y encima creemos que nos estamos realizando. Dice Byung-Chul Han que no sabemos lo que queremos porque las necesidades que percibimos no son las nuestras, sino las que generan la publicidad y el consumo. Ese televisor que nos indica qué sujeto de conocimiento debemos ser, qué sujeto deseante tenemos que ser y qué sujeto productor tenemos que ser. Entonces nos vende la vida en un paquete, lo tomamos y sin reflexión alguna continuamos con la vida cotidiana. La idea precisamente nuestra, psicólogos sociales y psicólogas sociales, es trabajar con esto. Toda vez que la psicología social nos invita a criticar lo cotidiano en sus distintos ámbitos, finalizamos aquel encuentro en la bella ciudad de Pilar analizando algunos de estos aspectos, ¿no? Ya sea en el ámbito familiar, el ámbito de trabajo, el ámbito del tiempo libre. Bueno, hay varios videos míos dedicados a esta temática, ¿no? Desde nuestras distintas matrices de aprendizaje podemos aportar acuerdos y diferencias, intentando cada uno de los integrantes de un grupo derrumbar mitos y lugares comunes naturalizados, vaya a saber por quiénes, tal vez por el tío loco este del que hablaba Alfredo Moffat. Con la fuerza de lo grupal procuramos dejar de lado toda mirada ingenua e inocente de la realidad, intentando observar críticamente lo que realmente nos circunda, para así lograr pensar, sentir y hacer de un modo más fecundo y creativo. Fíjense que la psicología social, nosotros decimos que nos tiene que pasar por las tripas, no es solo un tema de la cabeza. En nuestros intestinos también hay neuronas, por lo tanto, también tenemos un cerebro visceral. Así que tenemos un cerebro en la cabeza, tenemos un cerebro en el corazón y tenemos un cerebro en las vísceras. Hay que tratar de hacer coincidir estos distintos cerebros para lograr un pensar, un sentir y un hacer cada vez más creativo y cada vez más profundo. Gracias y nos vemos la próxima.